Hola, muy buenas. Estamos intentando conectar con Sabrina Dengra, que es nuestra invitada para la charla de hoy. Estamos teniendo algún problema técnico, pero no os preocupéis, que ya entramos. Mientras tanto, les cuento que Sabrina Dengra es fisioterapeuta especialista en suelo pélvico y hoy vamos a tener una charla. Ahí la tenemos. Hombre, eso, Muy eso nos bien. pasa por no probar. Bueno, pero aquí estamos, finalmente. Bueno, van a saber que Sabrina se conectó con su cuenta personal, que es Sabrina Dengra Marí, pero luego la vamos a etiquetar en la cuenta profesional, que es Sabrina Dengra Fisioterapia. ¿Se escucha bien, no? Yo perfecta. Perfectamente. Bueno, Sabrina, un poco para entrar en tema, quería contar que te conozco hace muchos años, bastante ya, pero para mí fuiste una pionera con el tema del suelo pélvico. Yo ya era profe de Pilates y nos conocimos en ese ámbito, pero cuando me empezaste a contar que se estaba estudiando el suelo pélvico como algo independiente a la ginecología y al resto de los órganos y de los músculos, a mí me explotó un poco la cabeza porque, no sé, 12 años, que hablamos, 13, 12 años atrás, no se hablaba de estos temas. No, Todavía queda por hablar, pero no se sabía nada hace una década y un poquito más atrás. para nada. De hecho, bueno, yo soy fisioterapeuta hace como 15 años, hace que te conozco como unos 11 años, Un porque poquito hace más, 10 que solo un poquito más. de lo que hace muchísimo. Y yo empecé Pilates contigo y de hecho embarazada. Claro, yo en esa época, yo me formé en suelo pélvico justo antes de quedarme embarazada. Y fue por eso que nuestras conversaciones en esos entrenos iban dedicados a eso. La carrera prácticamente te lo pasaban un poco por alto, no era una asignatura ni una... Te lo pasaban por alto y te decían, si el día de mañana te interesa o te llama la atención, tendrás que buscar dónde formarte, pero ya estaba. Entonces, bueno, llegó un momento de mi vida en el que busqué otras alternativas y me llamó mucho la atención. Y la verdad que, bueno, feliz, he nacido para esto, me encanta. Sin duda, sí, la verdad es que yo me acuerdo que en ese entonces, como no se hablaba, también había un montón de, yo trabajaba con muchas mujeres, como era profe de Pilates, hablaba con muchas mujeres, pero no se hablaban de estos temas, era algo muy pudoroso, a la gente le costaba contar estas cosas y cuando tú empezabas a hablar de suelo pélvico, también les daba vergüenza decir si sabían o no sabían lo que era, si sabían o no sabían conectar con ese suelo pélvico. ¿Podrías hacernos un resumen más o menos? ¿Qué es exactamente el suelo pélvico? ¿De qué se trata? Bueno, el suelo pélvico es el conjunto de músculos, ligamentos y fascias que tapizan la parte inferior de la pelvis. Si hablamos, por ejemplo, de los dos huesecitos, los isquiones, Mm. localizamos los isquiones, el coxis y el pubis, ese rombo que forman esas estructuras óseas es lo que conforma todo el tapizado muscular. Vale, o sea que eso está como, digamos, transversal al cuerpo. ¿Correcto? Vale. ¿Y cuáles son las funciones para, digamos, para qué sirve, se podría decir, el suelo pélvico? ¿Cuál es su función? Las funciones básicas son las de contención, contención de órganos, es la estructura que realmente contiene los órganos como vejiga, útero y recto, y próstata en el caso de los varones. Entonces, bueno, su función es mantenerse con un buen tono, con una buena fuerza, para mantener estas estructuras a salvo y que se mantengan en su lugar correspondiente. Luego tiene una función de contención de esfínteres, para evitar que se nos salga el pipí, la caca o los gases cuando no toca. Tiene una función reproductora en el caso de los embarazos y partos y una función sexual. Bueno, un montón de funciones. O sea que sí, bastante importantes, la verdad. Sí. Y dentro del ámbito de, bueno, donde tú trabajas, actualmente, ¿qué es lo que escuchas más en consulta? ¿Qué es lo que te suelen preguntar? ¿Dónde suelen estar las inquietudes o las patologías que la gente te va a consultar? Al tener una unidad que solamente trata la parte de suelo pélvico, realmente lo vemos todo, todo. Vemos desde embarazos, pospartos, mujeres en edad de menopausia, vemos muchos deportistas, vemos disfunciones. Perdón, Sabri, es que en general hay como una idea popular de que el suelo pélvico es un tema de las embarazadas. No, Eso está bastante extendido porque ahora se habla más del suelo pélvico, pero se lo relaciona bastante con temas de embarazo y cómo queda el suelo pélvico después del parto, pero hay mujeres que no hemos tenido hijos o que sí, pero estos problemas pueden afectar a cualquier persona, no solamente si has sido madre o no. a cualquier mujer. Realmente el embarazo es un factor de riesgo.
¿vale? Es el mayor factor de riesgo para un suelo pélvico, porque va a soportar el peso del bebé durante 9 meses a medida que va creciendo y luego el proceso de parto o cesárea, que también es una intervención quirúrgica a nivel abdominal. Y sí que es cierto que es importante tener en cuenta que abdomen y suelo pélvico es una única unidad funcional. O sea, es imposible tratar un suelo pélvico sin valorar un abdomen y viceversa, porque trabajan en conjunto, ¿vale? Entonces, realmente yo veo todo tipo de pacientes. Veo desde embarazos y pospartos, que sí, pero son más o menos, casi todos son iguales, ¿vale? Lo que es el tratamiento y la recuperación. Pero yo veo, por ejemplo, mucha más patología. Las típicas pérdidas de orina al esfuerzo en mujeres más mayores, que son estas mujeres que llegas en consulta y cuando les haces la historia clínica te dicen: ¿tienes alguna pérdida de orina? No, ni al toser, ni al estornudar. Yo siempre tengo que ir poniendo ejemplos porque si no te dicen que no. Y parece que han... Que lo han normalizado, es como, lo asumen cosas de la edad, son cosas que pasan con la edad o... Y de repente me dice, bueno, a ver, lo normal, si estoy con mis amigas, me he tomado un vino y me río, pues se me escapa un poco, pero lo normal, pero señora, que lo normal es que puedas tomar un vino y reírte con tus amigas sin llevar compresa ni orinarte encima. Eso es lo normal. Es que yo he tenido alumnas que habían normalizado el hecho de tener que tener una compresita siempre puesta o en el bolso y tal, Por si porque acaso. era lo normal tener, sí, pero ya era como, claro, a mí lo que me mataba era de tener, tengo mi compresita puesta o en el bolso, pero no voy a consultar por qué estoy teniendo estas pérdidas. Entonces, desde ahí, ¿perdona? Les da como vergüenza. Ahora Claro, ya lo dicen, porque sí que es cierto que yo estoy en cualquier sitio y enseguida a lo mejor, tú eres la de suelo pélvico, es que a mí se me escapa el pipí y ahora la gente ya te lo dice hasta en la cola del sí, súper, porque a mí me pasa, ¿vale? Que claro, me ven sí. en la cola del súper y me dicen esas cosas, perfecto. Pero luego encuentras todavía esas mujeres que pues son más tímidas, no les gusta, un poquito como, uy, no, yo no quiero tener, lo tengo, pero si lo escondo nadie lo sabe. Y Bueno, y más todavía... también las de otra generación, como decías, quizás personas más mayores o... No, no, y mujeres jóvenes, sí, chicas jóvenes. Todavía hay mucho trabajo. Yo llevo 10 años solo en esto, pero queda muchísimo. Mm. Sí, 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 seguro. Seguro que sí. Y mira, aquí teníamos algunas consultas que esta semana habíamos puesto para que la gente te haga. Por ejemplo, dentro, volviendo un poco a esto de que quizás hay personas que piensan que hacerse pis puede ser lo normal o lo habitual, ¿cómo podríamos identificar en nuestro día a día si podemos llegar a tener algún problema con el suelo pélvico? A ver, para mí lo más importante en saber si yo tengo un problema, primero es conocer qué es lo normal. Y realmente el problema que tenemos es que no tenemos conocimiento ni de nuestro cuerpo, ni de nuestros genitales, ni de qué es una vulva normal, cómo tiene que ser. ¿Lo que debería Entonces, pasar o no claro, debería pasarnos? si no Mm. conocemos lo que es normal, no detectamos una disfunción porque todo lo vemos normal. Y luego es un tema que a lo mejor en la edad donde empiezan las primeras menstruaciones, la adolescencia, la pubertad, les cuesta preguntar incluso a los padres. Entonces van creciendo por la vida con estas dudas, ¿vale? Pero sí que es cierto que lo que no es normal es ni orinarse, ni tener pérdida de gases, ni tener dolor, ni tener un abdomen hinchado, distendido, este tipo de cosas. El dolor, sobre todo, el dolor no es normal. ¿El dolor tú refieres un dolor que pueden tener en el día a día? ¿Dolor con la menstruación? ¿Dolor en relaciones sexuales? El dolor ¿Qué fuerte, dolores no serían normales o en los fuerte cuales estaría? en situaciones no es normal. O sea, un dolor incapacitante, estas niñas de me tengo que medicar, no puedo ir a clase, no puedo ir a trabajar porque me tengo que quedar tumbada porque me duele la regla, esto no es normal. ¿Y esto está Una vinculado menstruación, con un tema, perdón, ginecológico de endometriosis o podría estar vinculado con el suelo pélvico? no, una de las causas puede ser la endometriosis, pero claro, hay que buscar la causa. Es porque en esta persona en concreto le duele. Hay que ver en qué fase, hay que estudiar a la paciente en concreto. Lo que sí que está claro es que esas reglas tan dolorosas no son normales. Y todavía hay médicos que llegan a consulta a las pacientes, ya bueno, es que con la regla es normal. No, una regla, o sea, es una fase normal de la mujer, empezamos con menstruaciones, pero menstruar tú puedes encontrarte el primer día un poco floja, un poco Mm. molesta, un Sí, poco, la falta de energía y tal, pero no ese dolor pero no paralizante. Sí. nunca. Y luego el dolor en relaciones, por ejemplo, el dolor en una exploración ginecológica, el dolor al poner un tampón, todo esto no debe doler. Claro, y esto realmente da mucha vergüenza, claro, porque en general yo he escuchado muy pocos casos que te digan, he escuchado algunos, cuando ya he tenido mucha confianza con alguna Claro, alumna, pero no, la gente no va contándote tengo dolor al ponerme un tampón o al tener relaciones sexuales. no lo cuento. Es más, lo intentan resolver en la intimidad y muy difícilmente.
Entonces, en estos casos, cuando, por ejemplo, alguna mujer detecte que en la penetración tiene dolor o incluso al usar algún tipo de tampón o la copa mismamente, Por ejemplo. esto hay que ir a una revisión del suelo pélvico, una valoración. Sí, sí, yo recomiendo que sí, porque hay que ver qué pasa. Sí que es cierto que hay mujeres que a lo mejor no han tenido nunca pareja y empiezan con dolor desde la primera relación. Entonces hay que ver qué pasa. Luego hay mujeres que han tenido relaciones durante años sin problemas y de repente empiezan con dolor. Hay que ver qué pasa. Porque no Claro, siempre... yo recuerdo cuando éramos más chicas, bueno, cuando empezábamos a tener relaciones en los 10 y 20, se hablaba de quizás ese dolor como un componente psicológico que tenía que ver quizás con el pudor, con la vergüenza. ¿En qué punto puedes identificar que un dolor es quizás que la persona está tensa y tiene que trabajar desde ese lugar más emocional o que realmente tiene un problema, una patología? Esto entiendo que hay que ir a consultarlo y que ahí se le sabría decir, ¿no? Es que depende. Si es una primera relación, hay que ver cómo ha sido esa primera relación. Porque a lo mejor esa primera relación sí que ha sido para ponerse tensa. Porque siempre es una primera vez, entonces te enfrentas a lo desconocido. Hay que ver qué tipo de pareja es, hay que ver el tipo de relación que tienen. Claro, es que hay primeras veces que no deberían ser así las primeras veces, ¿no? Entonces, Y a lo esto mejor esa... podría afectar a unas siguientes veces con esa tensión muscular, quizás como ella, esa sensación de ya prepararse para algo que va a ser doloroso y tensar la musculatura. Claro, yo me encuentro pacientes que a lo mejor ya han empezado con una primera relación dolorosa y han arrastrado el dolor durante meses o años con esa misma pareja. Es curioso. O sea, hola, ¿qué necesidad? Claro, si tú metes el dolor en una relación, ¿dónde está el placer? No hay, es inviable. No pueden convivir dolor y placer. Luego a lo mejor cambian de pareja y a lo mejor vienen y me dicen, mira, es que yo siempre he tenido relaciones, pero he terminado con mi pareja, tengo otra y antes, esto me lo encuentro cada vez más, y antes de dar el paso con esta pareja, quiero ver que estoy bien y que no me duela. Entonces trabajamos para esa primera vez con la segunda pareja, para que no duela, para que esté tranquila, ver cómo está la musculatura, que todo esté elástico, las mucosas, cómo está la lubricación, todo. Bueno, qué importante que se animen a consultar y por eso creo que es importante también difundir, porque entre que no hemos tenido, bueno, nuestra generación no ha tenido mucha educación sexual, por lo menos en lo público, Ah, en lo no, escolar, y quien ha tenido suerte la tenía en su casa y quien no, como haya podido. Y así todo, yo sí que también sigo viendo que a los padres actuales también les cuesta hablar de cierta sexualidad, más allá de si es gay o lesbiana, si le gusta esto o aquello, hablar de la sexualidad ya desde otro lugar, desde el placer, desde el dolor y desde estas, sí, yo creo debe que a los costar. padres hablar con un hijo de estas cosas les cuesta. Lo que pasa Pues debe que hacerlo, ¿no? Sino que si no se encuentran, si un padre no se ve capacitado para eso, no pasa nada. Manda a otra persona que lo haga por ti, si no pasa nada. Yo tengo pacientes que me mandan a las hijas. Te voy a pedir una cita con Sabrina para que te cuente estas cosas porque hay cosas que a lo mejor no las saben ni ellos. Y entonces, veniros las dos y se la cuentan las dos. Y ahora, bueno, también está bueno porque ahí te pueden preguntar cosas que igual a los padres no se animan a preguntarles. claro, También correcto. está Entonces, interesante. hago este tipo de terapias. Simplemente para que, bueno, para que también la madre se quede más tranquila. No, no, que te lo cuente ella, que te lo cuenta mejor. Y a lo mejor a la madre se lo he explicado en consulta 100 veces. Pero no es capaz de explicárselo a la hija. Entonces me la manda. Pues bien hecho. Bien hecho. Es una forma. Al final es encontrar la estrategia, ¿no? De que la educación y que esta información llegue. Que esta información llegue. Y en mujeres adultas, por ejemplo, una de las chicas nos había escrito preguntándonos sobre qué pasa con el suelo pélvico en la menopausia. Bueno, la menopausia es la siguiente etapa importante de la mujer porque tengamos embarazos o no, tengamos hijos o no, a la menopausia llegamos todas. Es una etapa más normal y fisiológica. Igual que la primera menstruación, estamos menstruando X años, después estamos como un 30 o un 40% más de nuestra vida sin menstruación, ¿vale? Entonces, es muy importante saber un poquito los posibles síntomas. Sí que es cierto que si llegas a la menopausia con ciertas disfunciones, las arrastras y empeoran, Claro. ¿vale? Si tú Bueno, tienes... un poco como esa persona que nunca hizo ejercicio y se encuentra con 60 años y quiere empezar a entrenar, obviamente el cuerpo, La, toda la musculatura está más. la menopausia tiene el síndrome genitourinario, que además la vagina se estrecha el canal, o sea, se acorta el canal y se estrecha porque se van perdiendo las mucosas de las paredes.
Entonces pueden aparecer, bueno, la sequedad vaginal, dolor, picor, malestar, hay una flojera de los músculos a nivel general, pues del suelo pélvico también. Es que al final cae todo, suelo pélvico, pues también. Por eso es tan importante que la mujer haga siempre entrenos de fuerza. Combinados con aeróbicos, perfecto, pero sobre todo entreno de fuerza para mantener el tono muscular en todo sentido. en todo el cuerpo. O sea, es vital hacer entrenos de fuerza de cara a la menopausa porque llegan mejor, porque todo está más mantenido. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si tienen un escape con la risa, entran en menopausia por el bajón de estrógenos, empiezan grandes incontinencias. Al haber un descenso de toda la musculatura, empiezan los prolapsos, el descenso de la vejiga, del útero, todo cae. Un poco resumido, por si alguien no lo sabe, ¿qué es lo que sería un prolapso? El prolapso es el descenso de uno o más de uno de los órganos, de vejiga, útero y recto, por la cavidad. Y el descenso, por ejemplo, donde debería estar ubicado es en el... Mira. Vamos a lo gráfico. Ahí está. Vale. Esta de aquí sería la musculatura superficial, ¿vale? La que vemos cuando nos ponemos... Esta es como si nos vieran desde abajo del culete, ¿no? Esto no, como si nos vieran... Exacto. La vagina, el periné y el ano, ¿vale? Y dentro, estos son las crestas, estas de aquí. Dentro tenemos los órganos. Si yo quito estos órganos, dentro nos encontramos la musculatura profunda, ¿vale? Okay. Entonces, el prolapso es cuando la musculatura está más floja y desciende, entonces hay más posibilidades de que esta vejiga caiga y todo este más como que está más abajo en la zona abdominal, eso es lo que quieres decir. Se acerca más a los esfínteres. Incluso llegando a salir. Yo me he encontrado en consulta a una mujer que me dijo, es que tengo un prolapso, creo que... Y venía con el útero fuera. Entonces, señora, claro, no es doloroso, no tiene por qué doler. ¿El útero puede bajar por el conducto vaginal, me estás diciendo? Claro, el conducto vaginal es un agujero por donde se puede escapar todo. Es la diferencia con el varón. Los hombres, al no tener agujero vaginal, hacen hernias inguinales, hernias lumbares o hernias umbilicales. Pero los aumentos de presión salen por algún lado. Si un abdomen no es funcional, la presión se tiene que repartir. Por eso los hombres hacen tantas hernias inguinales, sobre todo los deportistas. Y en la mujer, al tener el agujero, pues puede caer. Entonces, cae la vejiga y muchas veces el cuello del útero, el útero está fuera, cae. ¿Por qué? También es por un mal colágeno. Porque al final... Bueno, todo lo que vamos perdiendo con la edad, ¿no? Todo es parte de estos procesos. Pero al final el colágeno también somos lo que comemos. La calidad de un buen tejido es lo que comemos. De ahí la importancia de la alimentación más el trabajo de fuerza de cara a la menopausia. Y luego el tema de las mucosas, eso es aparte. El tema de las mucosas sí que es cierto que se lubrica menos. Es súper importante la lubricación a la hora de tener relaciones. Es importante que no duela, que el tejido no sangre, porque eso se trabaja. Yo lo trato mucho en rehabilitación porque tenemos tecnología para ello. Pero yo siempre les recomiendo a las mujeres en edad de menopausia o de perimenopausia que están entrando que igual que se hidratan la cara, se hidraten la vulva. Porque no es lo mismo, un lubricante es para tener relaciones, para un momento concreto, pero la hidratación es importante porque es tejido conectivo. Tú dices una hidratación diaria, cuidado con una hidratación, como cada vez que te higienizas, te lavas, te duchas, y hidratarte los labios externos, internos, cuidarlo de esta forma. Esto está poco difundido, poco se habla de hidratar diariamente. Se habla de la lubricación puntualmente en los actos sexuales, que también en la menopausia está bien, sobre todo porque evita desgarros, rozaduras y dolor. Pero bueno, de esto poco se ha contado. Cuéntanos un poquito más. ¿Cómo se podría de alguna manera prevenir o, bueno, cuidar estos tejidos? Creo que los tejidos hay que hidratarlos. Entonces, es lo que te digo, que igual que te hidratas la cara, tú tienes un hidratante que puede ser la marca que más te guste, ¿vale? Yo tengo varias que recomiendo en consulta, pero no voy a publicitar ninguna ahora porque no me parece correcto, ¿vale? Pero sí que es cierto que las chicas que vienen en menopausia les recomiendo el hidratante y mejoran mucho lo que es la calidad del tejido, porque además se lo ponen a diario y combinando a lo mejor pues con radiofrecuencia, con un láser, con una terapia manual, trabajando con terapia manual, todo ese tejido mejora bastante. Entonces, claro. Porque al final, tengan o no tengan relaciones sexuales, ese tejido, al faltar la lubricación, sí que es piel que se seca, piel que se puede erosionar, que puede generar dolor. Que lo primero es cuidarte tú para ti y después ya para la persona en las relaciones, por supuesto. Pero lo primero eres tú.
Bien, entonces, resumiendo 4 tips o 3 de la menopausia, ¿qué tendríamos que tener en La cuenta? hidratación, Mm, hacer ejercicio de fuerza, la alimentación, para mí es básico. perfecto, perfecto. Y luego en el Buenísimo. caso dolor, se queda visitar a un especialista que te valore según tu caso y a partir de ahí ya pautar tratamiento. Entiendo que, por ejemplo, estos casos que hablabas de prolapso y descenso de los órganos, tenéis en las unidades de suelo pélvico, bueno, que no lo hemos dicho, tú estás en Ibiza, estás en la unidad especializada en suelo pélvico de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, y tenéis tecnología, bueno, de punta a Sí. puntera, absolutamente. Yo he visto unas máquinas, tenéis unas sillas, ¿cómo tratáis estas cosas? Si ya alguien te llega con un problema de este tipo, ¿por Bueno, dónde va el tratamiento? depende mucho del caso, porque hay a lo mejor pacientes que simplemente les hace falta recuperar la función abdominal. Quiero decir, es que se hace una historia clínica y dependiendo del caso, tú haces la historia y en esa historia tú le preguntas todo al paciente, desde embarazos, partos, abortos, vida deportiva, alimentación, dolor, cómo son las orinas, cada cuánto orina, yo qué sé, si empuja al orinar, si no, si se levanta por las noches a orinar, la frecuencia miccional diurna, si tiene infecciones de repetición, si eres estreñido, la alimentación, hemorroides, fisuras, realmente la historia es todo. Luego hacemos una valoración postural, cómo está la persona, la postura es súper importante, porque al final las presiones pues tienen que ir repartidas y si están siempre en el mismo sitio es importante trabajar la postura. Luego trabajamos con ecógrafo, entonces con ecógrafo me gusta mucho enseñar al paciente un poquito pues el abdomen, ¿no? Cómo gestiona la presión, si sabe activar bien la faja profunda, le enseño un poquito la musculatura que lo compone, vemos un poquito el suelo pélvico, hacemos la exploración tanto externa como interna, que tampoco es lo más importante realmente, que a veces hay mujeres, me encuentro cada vez menos, que dicen, yo es que la interna no, les da cosa, no pasa nada. Si yo ya con lo de fuera me hago una idea y puedo trabajar perfectamente. Después, a partir de ahí, hay pacientes que necesitan tecnología. Yo, por ejemplo, la radiofrecuencia personalmente es algo que me encanta y lo intento poner a todos, porque con unos parámetros u otros va muy bien, va muy bien. Pues para dolor, para relajar, en casos de hipertonía del suelo pélvico, en casos de dolor sobre todo, y en abdómenes también, para mejorar un poquito el tejido en un posparto. Funciona muy bien, pero tenemos, claro, maquinarias muchas, desde el bio. Bueno, más que nada para darles también una idea de qué te vas a encontrar si vas a una valoración de suelo pélvico. Pues esto, ¿no? Te hacen una ficha general, te preguntan, te estudian, todo. Justo que mencionabas lo de la hipertonía, una de las preguntas que nos habían dejado era una chica que preguntaba sobre la hipertonía en el suelo pélvico por endometriosis. Y en su caso nos dice que especialmente es en la vejiga. La Hipertonía endometriosis. por endometriosis. Claro, habría que valorar el caso, habría que verla, ahí sí que tendría que verla, que palparla y hay que ver qué tipo de dolor. Por ejemplo, si le duele siempre, si es que le duele al orinar, en cualquier momento del día, si el dolor es 24 horas, con qué mejora el dolor, si hay algo que lo mejore. Es que los casos de endometriosis son complejos y además son únicos. Quiero decir, yo me encuentro pacientes con focos de endometriosis muy pequeñitos y con una sintomatología dolorosa enorme. Y luego me encuentro pacientes que están plagadas de focos de endometriosis. Bueno, sí, me molesta un poco, pero ¿me entiendes? Entonces, claro, el dolor es complejo. El dolor es para un capítulo aparte, es muy complejo y depende de cada caso. Entonces, en estos casos sí que hay que ver paciente por paciente. Pero, ¿qué puede aliviar un dolor concreto? Yo qué sé, en la vulva, en el bajo vientre. Por ejemplo, baños calientes, los masajes, los vibradores, para relajar un poquito toda esa zona. Eso la puede ayudar, pero tendrían que valorarla. Realmente la fisioterapia lo que hace es ayudar al síntoma doloroso, no cura la patología, pero sí que es cierto que mejora mucho la sintomatología dolorosa. Entonces, claro, mejora muchísimo la calidad de vida. Claro, claro, claro. Claro, buscar formas para que esa musculatura tan tensa empiece a soltarse y a relajarse un Sí, poco. sí. Vale, buenísimo. Y luego, bueno, un poco ya para ir cerrando algunas ideas, una pequeña sección que es normal anormal, que en esta parte lo que me gustaría preguntarte, yo creo que todos en nuestros sectores tenemos cosas que la gente cree que son normales y no lo son, y cosas que creen que solo les pasan a ellos y que son anormales y que no, que son más habituales de lo que la gente cree, ¿no? Y en este caso siempre hay, pues eso, ideas previas, miedos, vergüenzas, ideas preconcebidas de lo que es normal o habitual y de lo que no. En tu sector, ¿qué cosas ves que
la gente piensa que son normales y no lo son tanto, y qué cosas la gente piensa que es loquísimo que esto pase y es lo más normal, que quizás nos pasa a muchas, quizás no a todas, pero a muchas. A ver, lo que me normaliza mucho es lo que hemos hablado, la pérdida de orina cuando me río, cuando toso, que no es normal y tiene tratamiento en cualquier edad. Da igual que la mujer tenga 70, 80 años. Tuve a una señora de 92 años para tratarse la pérdida del esfuerzo, porque no quería llevar compresa. 92 años. Y fue directamente, o sea, no es normal. Calidad Luego, de vida también, ¿no? Porque, perdón, al final es, porque la gente dice, bueno, me puedo tratar de esto, pero mejor no. Pero bueno, capaz que si tú tienes pequeñas pérdidas de orina, quizás en un tiempo tienes grandes pérdidas de orina o sin ya... ninguna duda, eh, no mejora solo, ¿eh? O te dan el, las... el tono muscular en general no mejora solo en ningún sentido, entonces, claro, puede ir a peor. Tienen que darte las... Y es que además depende cada caso. Luego tampoco es normal el dolor, que me normalizan mucho en consulta. Bueno, sí, me duele, me molesta, pero lo normal. Bueno, cuando tengo relaciones me molesta la entrada, pero bueno, lo normal, una vez que está dentro ya al rato se me pasa. Este tipo de cosas no son normales. Y luego cosas que a lo mejor las chicas me dicen que, oye, esto es normal me dicen, estoy bien, o sea, estoy bien hecha, me llegan a decir, esto es lógico. Por ejemplo, me ocurre con los labios internos de la vulva. Ok. ¿Vale? La vulva tiene, bueno, esta es mi vulva favorita, mi vulva de raso, ¿vale? La favorita, hermosa. Los labios externos y luego los labios, tenemos los labios internos. En esta vulva incluso, si te fijas, tienes un labio interno más cortito que el otro, ¿vale? Ah, Porque realmente tenemos un labio interno un poquito más grande que el otro. ¿Por qué? Porque la función es que el primero cierre el orificio vaginal y el otro solape un poco por encima y mantenga el orificio totalmente cerrado. es que el Porque, cuerpo es una locura, ¿eh? Al final todo tiene un sentido. claro, lo protege pues de bichitos, de infecciones, de microbios, de lo que sea. Entonces está cerrada el orificio vaginal que estaría aquí, ¿vale? Entonces me vienen las chicas, es que yo creo que tengo los labios muy grandes y creo que me los voy a recortar. Claro, tú ves los... Y esto de recortarse los labios, muchos habla en lo que es violencia estética, ¿no? Y lo que se supone que tiene que ser y lo que no. Bueno, desde cortarse los labios vaginales, blanqueamientos anales y demás. ¿Qué pasa con esto? O sea, esto es un negocio evidentemente de la estética, pero es una moda, pero evidentemente cala, porque son cosas que se están Esto es haciendo. ¿Qué consecuencias puede tener esto? igual que el depilarse la vulva totalmente con láser, ¿sabes? A lo mejor dentro de 20 años se llevan las vulvas con pelo y las que no tienen pelo por el láser van a pedir implantes. Porque claro, Claro, van a poner claro, quiero decir, es una... implantes de pelo púbico. Y luego Internet, que no hace ningún favor y realmente no explican lo que es lo normal. Blanqueamiento para qué, la vulva tiene un pigmento, la zona anal tiene un pigmento. Nosotras tenemos un pigmento en diferentes zonas del cuerpo, es diferente, ¿vale? Según la melanina. Entonces, eso ya es algo estético, modas, pero respecto a los labios sí que es cierto, sí que hay casos que son extremadamente grandes. Son esos casos en los que a lo mejor la chica le molesta la braguita, le molesta el pantalón, le molesta estar sentada. Si practica algún tipo de deporte como una hípica, ciclismo, le duele, le molesta. En esos casos, yo sí que planteo cortar los labios, ¿vale? Pero con Perdón, esto ya le genera una molestia a nivel funcional, correcto, en su calidad de vida. Estamos hablando de algo pero quizás que es excesivo, no se ve mucho. Son pocos los casos, debe ser muy muy pocos casos, claro. que los hay, No pero no son tantos. para que sea un negocio el cortarse los No. labios He vaginales. encontrado en consulta pacientes que vienen porque ya se han hecho la cirugía y entonces al cortar el labio, el tejido cicatricial que hace retrae y al tiempo ese labio se ha retraído más y entonces la vagina queda abierta y me dicen, es que mira, es que tengo la vagina abierta. No, querida, es que te cortaron los labios de más. Claro. Entonces, yo no te puedo estirar los labios. ¿Me entiendes? Esto sí me lo he encontrado en consulta. Evidentemente no tienen solución. No, no, claro. Pero, No, vamos, digamos, en no las sé, consecuencias, es de este tipo de tejido, pero lo desconozco. Yo las digo, consecuencias de este tipo de cirugías, además de que, bueno, como este caso puntual que le han cortado además, a nivel sensibilidad, terminaciones nerviosas, eh, no, es ¿hay algún tipo de consecuencia? la sensibilidad y todo, realmente no me he encontrado que dé problemas. En ese aspecto, no me da problemas. Me ofende más. La trización, No, la quizás. cicatrización
cicatrización también va deprisa, este tipo de tejido, pero es más el hecho de que incluso cuando hablas con ellas en consulta, ni siquiera se los han recortado porque se les haya ocurrido a ellas. Es porque no es que a mi pareja no le gustaban mis labios y es No como, digan. no te creo. Bueno. Y entonces O ellas sea, ni siquiera es un mambo de cada una, es algo inducido realmente. muchas Bueno, veces sí, no sé de qué me sorprendo, perdón, pero es como pensé que era una cuestión más de femenina, de inseguridad, a que alguien le pueda decir, no, no, yo me encuentro mucho más esto, el tema de la pareja. O es que me gusta más así, porque a mi chico le gusta más así, o bueno, el es que porno, ¿no? ¿No? Lo que dicen el daño del porno, que muestra, ha mostrado unas. y a ver lo que le gusta a la otra pareja, claro. Que esto es complicado, es un tema complicado. Pues la verdad es que sí. Bueno, Sabri, ¿alguna patología que tengamos que tener en cuenta? Me acuerdo que hace un tiempo vi un pequeño informe que habías hecho en redes sociales sobre una enfermedad, no me acuerdo el nombre y no la quiero decir mal, que muchas veces se confundía con cándidas y que afectaba, pues esto, los labios vaginales, todo el tejido del suelo pélvico. Líquen escleroso. El líquen escleroso es una enfermedad dermatológica de la vulva. De hecho, la vulva está compuesta por piel y mucosas. Entonces, es lógico pensar que en la vulva también hay problemas dérmicos. Pues el líquen es uno de ellos, igual que puede haber psoriasis, o puede haber un eczema, o puede haber cualquier cosa porque hay tejido. El líquen es una enfermedad autoinmune que hay más de lo que nos pensamos, pero hasta hace poco ha estado muy infradiagnosticado, porque tampoco le daban mucha importancia. Lo metían como se solía ver en mujeres ya menopáusicas, muy mayores, que iban poco al ginecólogo, entonces ya era un cuadro tan grande que pasaba un poco, bueno, ya hay poco más que hacer. Realmente esa enfermedad dermatológica, bueno, es inflamatoria, cursa con sintomatología como dolor, picor, escozor, molestias en relaciones, se pueden hacer grietas en la entradita vaginal, las Ujú. pacientes se rascan, entonces hacen úlceras por rascado que provocan más heridas, más llagas, Esto se pueden puede pensar que es sequedad o claro, cándidas, entonces, claro, al principio, esto que dice, ¿no? El tipo de es sintomatología. atrofia el tejido, entonces aparece también mucha sequedad. Entonces muchas veces en lo que es el picor se confunde con la cándida. Mm. Pero hay cándidas resistentes, pero son pocos los casos. Tú coges una cándida, que no deja de ser un hongo, te dan tu medicación, la cándida se te quita y punto. El líquen no, el líquen persiste y persiste. Entonces, tratamiento para cándida, antibiótico, óvulo, y todo esto empeora el cuadro. ¿Vale? Realmente el tratamiento de elección hoy en día siguen siendo los corticoides. Lo que hacemos en la clínica es combinar el tratamiento con el servicio de dermatología, que es el que ve a la paciente también. Nosotras, sí que es cierto que nosotras derivamos muchas porque vemos muchas vulvas. Entonces, claro, al ver a una paciente no se le ocurre ir al dermatólogo a decirle, mírame la vulva. Claro, perdona, porque también lo que estás diciendo es que muchas veces, como se las diagnostica mal, van al ginecólogo, la ginecóloga les dicen esto es cándida, le dan medicación de cándida que empeora un poco la situación, entiendo por el antibiótico, no sé por qué empeora, pero claro, encima están haciendo un tratamiento que no le está curando y esto avanza. Entonces, si tu ginecólogo no te está diagnosticando, claro, estás un poco, hay que tener suerte, ¿no? De que un ginecólogo, ¿cómo vas a detectar que no es cándida si tu médico te está diciendo que lo es? Correcto, sí, porque son cosas que Las señales. tampoco tiene que saberlas todo el mundo. Lo que sí que es importante saber es que una cándida se quita con el tratamiento, ¿vale? Sí que es cierto que hay alguna persona con cándida resistente, ¿vale? Sí que existe, pero no es lo habitual. Lo habitual es que tú tienes cándidas una vez al año y si las tienes o cada dos, te la tratas y punto. En cambio, el líquen es desesperante, es picor nocturno. ¿Vale? Se rascan mucho, se hacen úlceras, las grietas y luego lo más importante es que aparece como una placa blanquecina. Ok. Aparece una placa blanquecina alrededor del clítoris, baja por labio menor o mayor hasta la zona del periné y en algunos casos alrededor del 30% en la zona perianal también. ¿Vale? Entonces, O si sea que esto te es muy detectable. Si alguna chica se ve esto, pues esto tiene que ir o al dermatólogo o a la unidad de suelo pélvico. es como una placa blanca y lo que hace la placa blanca es que va comiéndose estructuras. Es mutilante. Lo primero que hay que hacer es frenarlo, porque hay mujeres que me llegan ya no tienen labio interno, se ha fusionado con el externo, o el capuchón del clítoris se queda fusionado al glande y Como el que se va clítoris desaparece, comiendo la propia piel. se va comiendo la piel, la esclerosa. Sí, entonces es importante que si hay duda, se consulte, porque simplemente se está
estabiliza, lo que hacemos es poner el tratamiento médico que le dé el dermatólogo y luego desde la fisioterapia sí que trabajo ahí como, bueno, el hidratante es básico. El hidratante. ¿Esta piel se recupera o esta piel ya no se recupera? La que se le pudo ver. Estructura perdida. Lo que se ha comido el líquen ya no vuelve, pero sí que es importante frenarlo y a partir de ahí tenerlo controlado. Claro, Esa cuanto mujer, antes mejor. claro, Claro. tendrá brotes a lo largo de su vida. Cuando hay aumentos de cortisol, de estrés, de ansiedad, ay, ya le picará, tendrá brotes. Entonces, ella ya sabe en esos brotes que tiene que ponerse la crema, que si tiene mucho dolor tiene que venir a fisioterapia, porque en fisio lo que hacemos es tratar el dolor, la calidad del tejido, mejoramos el colágeno, porque el líquen lo que hace es atrofiarlo, se pone rígido el tejido, entonces se rompe, hace grietas. Entonces, todo eso se mejora con fisioterapia. Esto me parece muy importante porque recuerdo cuando vi que habías hecho este informe, nunca había escuchado acerca de esta patología y supongo que mucha gente tampoco. Entonces, claro, Y al final es muy importante detectar, es muy, es muy común. Nosotros vemos en consulta prácticamente un líquen al día de media, entre 1 y 2, ¿eh? un día al día es un montón. Y sobre todo, antiguamente se veían más en mujeres menopáusicas, quizá por el simple cambio hormonal que influye, pero yo me he encontrado muchísimos este año en el posparto. Pero es que el posparto también es un cambio hormonal y tiene un factor de estrés importante. ¿Y esto cómo surge este líquen? O sea, ¿cómo llega? ¿Sale solo? ¿Se contagia sexualmente? ¿Es una ¿No? cuestión de... lo genera, bueno, dijiste que era un autoinmune, lo genera el No es organismo? contagioso, nada. No, lo tiene la mujer y una vez que lo tiene, pues es controlarlo y vivir con él. Pero una vez controlado, ya está. El problema es diagnosticarlo, tratarlo y controlarlo realmente. Ya. Pues muy interesante, Sabrina, muchas gracias. La verdad es que me parece muy importante hablar de esto, por lo que decías, ¿no? Tanto por las que ya estamos en los 40 ahí, como Claro. las nuevas generaciones que puedan tener acceso a esta información y que tanto las madres como las abuelas, tías, amigas, podamos comentar estas cosas entre nosotras y Y consultar al especialista. con total Mm. normalidad. Pues muchísimas gracias. Pues, Tengo una duda, si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo hace? pues por Instagram, de momento, ¿Tú estás en Ibiza? ¿Estás trabajando en tu consulta en Ibiza? bajando en consulta, pero si tienen alguna duda del directo de hoy, quieren preguntar lo que quieran, en la página profesional yo leo y contesto todos los mensajes, así que sin problema, pueden ¿Cómo es escribir. tu página? Que igual luego la pondré abajo escrita. ¿Cuál es tu página profesional? sabrinadengra.fisioterapia. Genial. Pues nada, muchísimas gracias. A ti, Espero y verte encantada pronto de en haberme persona. contigo, que teníamos esto pendiente hacía mucho tiempo. Pues sí, pues sí. Muchísimas gracias por estar, de verdad. Me encantó y espero que a la gente le sirva también. Perfecto. Un beso. Gracias. Nos vemos. Un Chao. besito. Adiós. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegamos en el directo de hoy. Nos vemos en el próximo. Espero que les haya resultado interesante. Si tienen alguna duda, pueden investigar en la página de Sabrina y también aquí. Luego dejaré toda la información donde contactarla. Cuídense mucho y sobre todo prevengan cualquier tipo de enfermedad. Si tienen dudas, no se queden en casa dándole vueltas. Vayan a consultar a un especialista y cuídense mucho. Lo dicho. Prevención y cuidados. Nos vemos la próxima.